Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy haré lo siguiente. Corregiré los ejercicios de la primera lección dedicada a la voz media del libro El AD de Berenguer Menoz. Después, introduciré el tema nuevo, que es el de los futuros y aoristos de voz media, y les dejaré una tarea muy especial. Bienvenidos todos. Buenos días. Voy a corregir los ejercicios de esta lección de Berenguer Menoz, la lección dedicada a la voz media, al presente, futuro y perfecto. ¿Cómo es? Tiempos de presente y perfecto de voz media. No voy a corregir todos los ejercicios porque hay unos que son muy sencillos. Voy a corregir los que me parecieron a mí interesantes o aquellos en los que ustedes señalaron mediante algún signo que habían tenido algún problema. El primero, este es que me encontré yo interesante, es el número 6. Vamos a mirar en Juan Pablo. El número 6 dice así: Humeis uk eiskuneste tauta paratontes. Es una oración interrogativa y lo tradujo Juan Pablo así: ¿ustedes actuando no se avergonzaban de esto? Ok, lo central, y Juan Pablo lo entendió, es que aquí tenemos dos formas verbales. La primera es eiskuneste, y eiskuneste, como lo vio bien él, es un imperfecto de voz media en segunda persona del plural, en indicativo. Y el segundo verbo es paratontes, que es participio, presente, voz activa en nominativo plural masculino. Por supuesto, paratontes estará subordinado al verbo principal, que en este caso es eiskuneste. En este ejercicio, señalé este ejercicio porque aquí hay algo que ustedes deben saber, y es algo que involucra, que tiene que ver con el verbo aiskuno. Se los voy a mostrar. Aiskuno, así no lo haya dicho Berenguer de otra forma, no es en realidad un verbo de deponente, es un verbo que ocurre en voz activa y lo aparece en voz activa en Ilíada, vamos a ver, en Heródoto, aparece en Platón incluso. Aiskuno en voz activa significa afear. Esta raíz de aiskuno está vinculada con aiskros, que es como un adjetivo en griego que significa feo. Aiskuno en voz activa significa afear. En voz pasiva significa ser deshonrado, pero en voz media también significa avergonzarse. Y avergonzarse de algo, eso típicamente se expresa con un predicativo al sujeto. Voy a mostrarles alguna en ese sentido. Sentir vergüenza. Y sentir vergüenza de algo en acusativo de cosa, por aquí, o con dativo de cosa, es decir, avergonzarse por algo. O con participio, avergonzarse de estar haciendo una u otra cosa, y eso se expresa mediante un participio. Este es el sentido que tenemos acá. El tauta paratontes expresa el contenido la razón por la cual uno se avergüenza. Perdón, aiskuno en voz activa, afear. Y en voz media pasiva significa avergonzarse de algo. Ese algo puede ser un acusativo, ese algo puede ser un dativo, es avergonzarse por algo en realidad, o ese algo puede ser un predicativo al sujeto. La sintaxis de esta oración, por supuesto, es que paratontes es predicativo al sujeto de aiskuneste, y como aiskuneste está conjugado en segunda persona del plural, pues el sujeto es vosotros o ustedes. Y de hecho está expreso aquí, humeis. Total que no es ustedes actuando, no se avergonzaban de esto. No, yo creo que este tauta, Juan Pablo, es el complemento directo de paratontes. Sería, ¿ustedes no se avergüenzan de estar haciendo esto? En español diríamos, ¿no se avergüenza de hacer esto? ¿No se avergüenzan de estar haciendo esto? Espero haber explicado cómo es la cuestión. Lo que expresa el contenido de la vergüenza, lo que expresa la razón de la vergüenza, es un predicativo al sujeto, paratontes, y paratontes tiene, a mi juicio, como complemento directo tauta. Juan Pablo decidió meter tauta como complemento de aiskuneste, pero hay una razón por la cual, de hecho hay dos razones por las cuales esta opción no me parece la más adecuada, y son estas. La una, y es que en griego antiguo existe la tendencia de que el modificante preceda al modificado, es decir, que el adjetivo preceda al sustantivo, que el adverbio preceda al verbo, que los complementos precedan al verbo. Que tauta esté aquí, lo más normal es que esté modificando al que le sigue, no al que le antecede. Por esa razón, esta es una razón por la cual yo creo que tauta es complemento directo de paratontes. Y la otra razón es que el verbo esquino muy normalmente se construye con un predicativo al sujeto que expresa el contenido de la vergüenza.
que sería como ya dije, como una lora. Y el verbo prato es un verbo transitivo, necesita complemento directo. Y por eso yo quiero usar tauta como complemento directo de prato. Entonces, supongo que es más interesante, pero dejémoslo de este tamaño. ¿No se avergüenzan ustedes de estar haciendo estas cosas? Sería el texto. ¿No se avergüenzan de estar haciendo esto? El siguiente sobre el cual mostraron interés era el 7. Vamos a mirar el 7 en Kelly. Kelly no mostró interés en este. Busquemos a alguien que haya mostrado alguna perplejidad en el 7. Camila lo hizo. Dice así. Pasa episteme corisdomene aretes panurgia usopia painetai. No me explica, Camila, en qué consiste su perplejidad, pero es evidente que tiene una perplejidad. Yo veo lo siguiente. Veo que aquí tenemos dos verbos. Un verbo es corisdomene. Corisdo es separar. Corisdomene es participio presente en voz media o voz pasiva en nominativo singular femenino. Y el otro verbo es painetai. Y painetai, no sé si lo copiaste bien o lo copiaste mal. No, painetai, lo copiaste mal, Camila, no lleva eta aquí, sino epsilon. Con eta aquí, esto sería un subjuntivo y nos pondrían un problema de explicar por qué tenemos subjuntivo, pero en el texto real es epsilon, luego es indicativo. Voy a intentar corregirlo acá. Ahí está. Bueno, el verbo principal es painetai, que es presente, indicativo, voz media, voz pasiva del verbo paino, que significa mostrar. El verbo paino en voz media significa como parecer. Me parece evidente que lo que tenemos es esto, que el sujeto de nuestra oración es pasa episteme, es el sujeto de painetai. Y painetai tiene como predicado, como predicativo, panurgia y yuxtapuesto a esto, usopía. Yo creo que en griego real se hubiera puesto como panurgia y men, sopía, u de sopía. Se hubieran coordinado. Parece esto y no esto. Panurgia ud kai uk o algo así. Creo que esto no le quedó muy real a Berenguer Menos, aunque tampoco es imposible. Vuelvo a decirlo, sujeto pasa episteme, verbo painetai, y lo que parece es un predicativo al sujeto y sería panurgia yuxtapuesto, disculpen, a sopía. Todo conocimiento parece no panurgia, perdón, parece panurgia, no sofía. Parece esto y no esto. Pongámosle un kai. Para que esto quede más griego habría que ponerle un kai. Ahí le ponemos un kai. Un kai que iría entre panurgia y u. Entonces, última vez, predicativos al sujeto panurgia y coordinado con kai a sopía, que está de hecho negado. También se podría ver que aquí hay en realidad dos oraciones coordinadas entre sí, en la segunda de las cuales o en la primera de las cuales hay que subentender los elementos expresos en la otra. También se puede ver así, no cambia mucho la cuestión. El sujeto de esta oración, pasa episteme, además lleva un predicativo que es corisdomene y corisdo, que significa separar en voz pasiva, ser separado, puede llevar un complemento de régimen ingenitivo, separar de algo, y ese algo es aretes. Entonces el texto es así. Todo conocimiento, ¿en qué condiciones? Separado de la virtud, parece panurgia, que parece, yo no sé cómo decir panurgia. Sí, sería picardía, parece picardía. Yo diría picardía. Bueno, entonces volvamos a nuestro texto. Y Camila lo tradujo así. Toda ciencia que se separa de la virtud, perfidia no se muestra aquí. Entonces, parece perfidia y no sabiduría. La oración me parece además como un poco silena. El siguiente ejercicio que les llamó la atención sería, después del 7 vendría el 8. Veamos quién tuvo problemas en el 8. Valentina, ¿no? A ver, Messi, Tomás. Tomás tampoco. Entonces fui yo el que lo juzgó interesante. ¿Sí? Entonces aquí vayamos como un poco de orden. Miremos en Kelly. Peitómeta autoi kai politeuometa protimos. Y me encanta haber mirado a Kelly. Kelly, te comiste algo clave, y es que aquí no tenemos una omicron, sino una omega. Esto no es indicativo, sino subjuntivo. En la lección que voy a introducir en el penúltimo video, es decir, no en hoy este video, sino en el siguiente, lo que voy a introducir en el siguiente video va a ser los tipos de oraciones subordinadas y los modos verbales en estas oraciones subordinadas. Prometo que les repasaré pronto
los modos, ¿para qué sirven los modos del verbo? El subjuntivo, el optativo, etcétera, en griego antiguo. Por ahora simplemente quiero recordarles lo siguiente. En griego antiguo, como pasa en latín y de hecho como pasa también en español, nosotros expresamos órdenes a la primera persona del plural en subjuntivo. A ese subjuntivo lo llamamos subjuntivo exhortativo. Yo creo, Kelly, que lo que tenemos aquí son dos subjuntivos exhortativos. Aquí hay omega, esto no es indicativo sino subjuntivo, y de nuevo aquí hay omega no subjuntivo. Entonces no es obedecemos, sino es obedezcamos. Obedezcamos y no es a esos, que el autoi está en dativo del singular. Peito en voz media significa obedecer a alguien en dativo, y sí, este es un dativo, lo viste bien, pero está en dativo el singular masculino, bueno, o neutro. Obedezcamos a este, y politego es conducir una ciudad, en voz pasiva ser conducido, o algo así, me imagino. Veamos. Ser un ciudadano, administrar una, en voz pasiva, más frecuente en voz media, y significa tomar parte del gobierno. Podríamos entenderlo así entonces, como obedezcamos a este, se entiende a un caudillo, a un jefe. ¿Dónde está? Por aquí. Obedezcamos a este y participemos como ciudadanos gustosamente. Así. Ese a propósito del 8. Y me alegra haber mirado en Kelly que se equivocó. El siguiente para mirar es el 9. Les hice hace poco y les envié una tabla de los tipos de periodo condicional del griego antiguo. Aquí hay un periodo condicional, vamos a mirarlo en Manuela. Este era el 9. Manuela no lo copió en griego, así que lo voy a leer en griego yo. Me orgizdu ean me para cremate serguesías geantidosis painetai. Lo central es esto. Hay un periodo condicional y lo sé porque tenemos una prótesis. Recuerden ustedes que las prótesis de periodo condicional en griego antiguo son oraciones subordinadas que expresan una condición. Y hay distintos tipos de periodo condicional. Llevan introducida por ean los periodos condicionales eventuales y también los de repetición en el presente. Se pueden diferenciar uno y otro porque el eventual en la apódosis lleva futuro o algo que aluda a un futuro, como un imperativo, mientras que los de repetición llevan presente indicativo en la apódosis. Sé que este es un periodo condicional eventual, vuelvo a decirlo, porque la prótesis se introduce con ean y el verbo está en subjuntivo, y la apódosis alude al futuro. Este es un imperativo. El orgizdu es el imperativo del verbo orgizdomai, orgizdo o orgizdomai, que significa enojarse. Y este es un imperativo segunda persona del singular negado. Total que aquí no se está dando una orden, sino expresando una prohibición. Y en la prótesis de periodo condicional tenemos ean más subjuntivo, painetai. El sujeto de painetai yo diría que es geantídosis. Para crema es un adverbio, significa ahí mismo. Y nos queda el problema de teseuergesías. Se me ocurre que podrían verse de dos formas. La más obvia es verlo como un complemento de nombre de antídosis. Pero la otra podría ser como complemento del adverbio para crema. En griego antiguo, pero no estoy seguro de que este sea el caso, algunos adverbios pueden llevar un complemento en genitivo. En realidad ya no se comportarán entonces como adverbios, sino como preposiciones. Veamos si para crema funciona así. Al momento. Y no, nunca lo ponen. O en autores tardíos con genitivo. Y miren, nos ponen este ejemplo. Esto es, ¿quién sabe quién es? Vamos a ver si lo encuentra. Dio Cristóstomus orationes. Y a ver dónde está. Aquí está. Caitón Menelaon media perista y prostona del pon para crema teseuergesías. Hay, ¿cómo se llama? Inmediatamente después de la favor. Euergesías es un acto bueno que se hace contra alguien, un acto de generosidad. Inmediatamente después del acto de la generosidad. Noten, está tomado un autor tardío, Crisóstomus. Bueno, y entonces, tenemos derecho a considerar que este teseuergesías es complemento de nombre de antídosis, pero por lo que acabamos de ver también podríamos vincularlo al adverbio de paracrema. Paracrema quiere decir inmediatamente después, al punto. Inmediatamente después de, y podría ir acompañado de un genitivo como vimos, y este sería teseuergesía. No te enojes si la recompensa
no se muestra inmediatamente después del favor. Tú haces un favor y que inmediatamente no se te recompense, no te enojes por ello. Y veamos cómo lo tradujo la señora Manuela. Dice así: no te indignes si la compensación del beneficio no se muestra inmediatamente después. Bastante bien. Manuela parece haber entendido que tesehuerguesías era complemento de nombre de antídosis. Yo lo veo posible, pero hay algo raro y es que sería esperable que si así fuera el caso, este tesehuerguesías estuviera entre el artículo y el sustantivo. Por esa razón, tiendo a pensar que es complemento del adverbio para crema y ya vimos que era posible. Bueno, ahora miremos el número 10. ¿Quién tuvo problemas en el número 10? De hecho, Manuela tuvo problemas en el 10. Dice el 10 así: Hoiton person paires, eperonto oikote, hopos para toididascalo y estioyen Arton, perdón. Ok, aquí tengo que enseñarles lo siguiente. El optativo en griego antiguo sirve para tres cosas. Sirve para expresar los deseos, lo llamamos optativo, es muy frecuente. Acompañado del verbio an, sirve para expresar lo posible y así se expresa en griego antiguo lo que en español hacemos con las formas sentiría, cantaría, sentiría, habría cantado. Eso se expresa con optativo más an en griego antiguo. Pero por último, hay un tercer uso del optativo, el que llamamos optativo oblicuo, y es así de simple. Esto es algo que yo puedo explicar muy bien porque terminé de entender bien no hace demasiado tiempo, hace unos 6 años. Bueno, puedo explicarlo mejor, pero por ahora solo voy a explicarles lo fundamental. Lo fundamental es esto. En griego antiguo, cualquier tipo de oración subordinada, todo tipo de oración subordinada, puede llevar el verbo en optativo si el verbo regente, el verbo de la oración principal, está en tiempo pasado. A este optativo lo llamamos, perdón, que ya sé que lo había dicho antes, optativo oblicuo. Nuestro verbo principal aquí es eperonto, que es imperfecto tercera de plural. Es un tiempo pasado, un verbo en tiempo pasado. Y la oración subordinada lleva el verbo en optativo. Este es optativo. Yo creo que este es un caso de optativo oblicuo. Hopos, esta señorita, sirve entre otras cosas para introducir oración subordinada final. Las oraciones subordinadas finales en griego antiguo llevan el verbo en subjuntivo. Sin embargo, si esa oración subordinada final está subordinada a un verbo que indica tiempo pasado, entonces la oración subordinada final puede llevar el verbo en optativo, optativo oblicuo. Las oraciones finales se introducen en griego antiguo con gina, es la más normal, pero también con hopos o jos. Aquí lo tenemos. Esta es simplemente una oración final. Los niños de los persas llevaban desde casa, oikoten no quiere decir a casa, sino desde casa. Llevaban desde casa, ¿y qué es lo que llevaban? Pan. ¿Y para qué llevaban pan desde la casa? Para comer, para toiridascalo, en la escuela, junto al profesor, es decir, cuando están junto al profesor. Los niños colombianos en el campo llevan maíz pira en una bolsita. Los niños bogotanos llevan chitos y paquetes. En mi infancia a mí me echaban... bueno, no importa. Veamos cuál es el problema de la señora Manuela. Ella dijo así: los niños de los persas se llevaban de casa a fin de que cerca al maestro estuvieran con... Ok, creo que ya entendieron. Estioyen, este señorito es optativo presente, voz activa, tercera plural del verbo estío, que significa comer. Y sobre el optativo creo que yo ya les hice un repaso sobre la morfología del optativo. Eso es. Los niños de los persas se llevaban el complemento directo de peronto, es arton. Está lejos, pero solamente puede ser el complemento directo. Aquí, Manuela, la clave es que el verbo pero, llevar, es un verbo architransitivo. Obligatoriamente necesitamos encontrarle complemento directo. Los niños de los persas se llevaban pan desde casa. ¿Y para qué? Para comer en casa del profesor. Para comérselo, ¿se entiende? El pancito. La lonchera. Eso es. Ese era el número 10. Pasamos ahora al 13. A ver, ¿quién tuvo problemas con el 13? Tuvo problemas en el 13 María Camila también. Ya voy a llegar a mirar a Valentina y a Tomás. Pola eucómeta ha bulómeta men autoi buluntai du hoiteoi. Pues yo veo como la cosa como fácil. Tenemos un verbo principal, eucómeta. Eucomai significa suplicar o desear. Venga, les busco esto en el diccionario. Eucomai. Ahí está. Es deponente. Y entonces significa suplicar, desear. Incluso es un verbo raro porque también puede ser prometer, porque cuando uno suplica, promete. Dios, que si haces que mi mamá se mejore, entonces yo prometo no volver a decir groserías. Por eso puede significar suplicar, pero también prometer. Y también puede significar presumir.
¿sí? Que le juro que yo, bueno, sí. En fin, es como es. ¿Y yo por qué busqué eucomai? Pongamos esto más cerca de donde está la tarea de ustedes, que es por acá. Ahí está. Entonces, ¿yo por qué les busqué esta cosa? El verbo eucomai, como pueden ver, ay, pasé la que no era. Ya voy a poder, tengan paciencia. Es esta la que yo quería. El verbo eucomai eh, puede significar, bueno, entonces, con dativo, suplicarle algo a los dioses. Con acusativo interno, que llaman suplicar súplicas. Opa, ay, ahora cómo me vuelvo. Y vamos acá. También, también de manera tardía, simplemente con acusativo, suplicarle a alguien. Con acusativo infinitivo, suplicar qué. O simplemente con acusativo, es esto lo que tenemos acá. Es suplicar o pedir por algo y ese algo va en acusativo. Yo creo, queridos estudiantes, que nuestro negocio es así de simple. Aquí hay una oración de... Imagínense que la oración llegara hasta aquí, que ahí terminara. Yo veo que aquí hay dos oraciones porque hay dos verbos. Tenemos eucómeta y bulómeta. Pero veo que el segundo verbo es el verbo de una oración subordinada y lo sé sin duda porque está introducido por un pronombre relativo. Las oraciones de relativo siempre son oraciones subordinadas. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que son adjetivas. Las oraciones de relativo se comportan como adjetivo de un sustantivo al que llamamos antecedente. El pronombre relativo debe concordar en género y número, no caso, género y número con su antecedente. El problema aquí es, bueno, ¿y cuál sería el antecedente de ja? Pues polar está también en plural neutro, solamente que polar es un adjetivo y, y el antecedente de las oraciones de relativo debe ser un sustantivo, pero no es complicado, supongo que ustedes ya lo entienden. Claramente aquí polar está sustantivado. El complemento directo y está en acusativo de eucómeta es el adjetivo sustantivado polar, que no puedo traducir al español sino mediante cosas como muchas cosas. Suplicamos muchas cosas, pero son muchas cosas específicas, muchas cosas que nosotros, por un lado, nosotros mismos queremos, pero los dioses no quieren. Y ese es el problema, que los dioses no nos van a conceder nada que ellos no quieran. Tienes derecho a suplicar lo que quieran. Y de hecho puede que los dioses escuchen tus súplicas. El lío es que tienes que suplicar lo que ellos ya quieren. Y si ellos ya lo quieren, entonces no hace falta que se lo supliquen porque va a ocurrir. Total que las súplicas no sirven, por lo menos desde una perspectiva griega, no sirven para absolutamente nada. Salvo que uno con sus súplicas sea capaz de cambiar la voluntad de los dioses. Eso me faltó. Habría que probar eso. Rogamos muchas cosas las cuales por un lado queremos y por otro lado los dioses no quieren. ¿Te quedó bien? La traducción es como fea, pero te lo entendiste bien, Camila. Felicitaciones. Ya no nos falta demasiado. Después del 13 vamos a mirar el 14. A ver si Valentina tuvo problemas en el 14. Sí, Valentina tuvo problemas en el 14. Veámoslo. Dice así. Cremen bebuleustai pro tuerco. Esa primera parte está como fácil. Recuerden ustedes, cre es uno de esos verbos que llaman impersonales en el sentido de que suele llevar como sujeto oración de infinitivo. Así es en griego. Cre significa es necesario y su sujeto suele ser oración de infinitivo. Y aquí veo una oración de infinitivo que es bebuleustai. Bebuleustai es el infinitivo perfecto de voz media o de voz pasiva del verbo bulego, que significa planear, y en voz media significa como deliberar o considerar algo. Y entonces aquí nos están diciendo algo muy simple que es necesario no considerar las cosas o deliberar. Es necesario no deliberar, sino tener deliberado. Es necesario tener deliberado, tener pensadas las cosas pro tu ergo, antes del hecho, antes del acto. Y uno diría, y pues yo no estoy de acuerdo. A veces uno no tiene que tener pues, pensadas las cosas antes de las acciones. Ergo es acción. Piensen ustedes, por ejemplo, que va uno montando bicicleta y se atraviesa una persona y uno tiene que frenar, pero ahí no es como pensar antes de frenar, uno frena sin más. Y de cualquier manera, frenar cuando uno va montando una bicicleta es una acción, porque uno la hace intencionalmente, para no atropellar a alguien, para no caerse uno mismo. No estoy de acuerdo con esta oración. Pero la cosa sigue. Coordinada esta oración mediante este de, tenemos una nueva oración cuyo verbo nuevamente es cre.
Y aquí el problema es que hay dos infinitivos. Es un poco harto porque la oración termina en, en la siguiente página, pero tenemos buleusamenon, perdón, participio aoristo, voz media, en acusativo singular masculino o neutro del mismo verbo bulewo, deliberar, bulewomai. Después tenemos el infinitivo bulestai, del verbo bulomai. Este significa querer. Y el verbo bulomai muy normalmente lleva oración de infinitivo como complemento directo. Y yo veo por aquí un infinitivo, que sería este prate. Yo creo entonces que la idea sería así. En esta segunda oración coordinada a la anterior por este de, nuestro verbo principal es cre. El sujeto de ese cre es una oración de infinitivo cuyo infinitivo es bulestai. El sujeto de ese bulestai es el participio sustantivado tom buleusamenon. Y el complemento directo de este bulestai, que significa querer, es otra oración de infinitivo que es takeos prate. Y entonces no es muy complicado el texto. El texto significará pero es necesario que el que delibera, o el que ha deliberado, el que delibera, quiera, ¿y qué es lo que quiera? Hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? Se me iba quedando tembulén, es el complemento directo del prate. Pero es necesario que el que ha deliberado quiera hacer rápidamente tembulén. El consejo, la idea es esta de que no vale, no sirve decidir, deliberar y después no hacer lo que uno ha deliberado. Si lo deliberas, cuando tengas deliberada la cosa, debes actuar rápidamente. No es tan simple. De nuevo, esta oración no me gusta. Y no es, por supuesto, griego platónico. Esto es griego más tardío. El sentido de lo que se está diciendo acá. Y a ver qué fue lo que hizo Valentina. Dijo así, es necesario deliberar en favor del trabajo. No, pro significa antes del hecho. Sin embargo, es necesario querer al que es querido. No, señora, confundiste, este no es del verbo bulomai, este es del verbo bulewo, mira que tiene el eu. Es necesario que, es necesario que el sujeto cree una oración de infinitivo y la oración de infinitivo tiene su sujeto en acusativo. En ese caso, en el español nos toca obligatoriamente introducir oración sustantiva de qué. Y es necesario que el que ha deliberado quiera hacer rápidamente tembulén. El consejo, quiera realizar, llevar a cabo rápidamente lo que pensó. La deliberación, lo deliberado, diríamos. Es necesario que el que ha deliberado quiera llevar a cabo rápidamente lo deliberado. Tembulén, la cosa que él pensó. La raíz de bulén es la misma de bulewo, que está acá. Y espero haberte ayudado entonces, Valentina. Miremos en Tomás el siguiente ejercicio problemático que sería el 17. Tomás sí los copió en griego y Tomás había tenido problemas en otros. Por aquí tuvo, en el 14, pero que ya acabamos de mirar. Bueno, dice así el 17. Tide auto tuto palin humin leges. ¿Por qué nos dices eso mismo de nuevo? Está muy bien. Pepauso. Y entonces, pepauso es, lo entendió bien Tomás, imperativo perfecto, de voz media, en segunda persona del singular. No es simplemente, pavo significa detener, pero esto no es simplemente detente, sino que es que en este momento te estoy dando la orden de que ya te hayas detenido. Tomás aquí claramente tuvo problemas, porque ¿cómo puede uno poner una orden en perfecto? Bueno, antes solo poner ese ejemplo, que yo le podría decir a mi hija Elena como, ten tendida la cama, y ahí estoy dándole una orden como en aspecto perfecto, pero en detenerte, tente detenido, se está haciendo muy enfático que el acto de tener ya debe estar terminado, es decir, creo que la idea sería como, ¿por qué me estás diciendo, por qué nuevamente por qué nos dices nuevamente esto mismo? Como traducción del Pepauso. Espero Tomás haberle ayudado en algo. Y por último, la última. La última es una cita de Solón. Aparece así tal cual en el corpus citado por varios autores. Esto se le atribuye a Solón. Y me llamó la atención porque porque tiene que ser algo muy inteligente. Al fin y al cabo es una cita de uno de los 7 sabios. Y después de pensarlo y mirar los sitios donde los citan,
Creo que no se dice más de lo que parece decirse. Veamos esto en Juan Pablo. Gerasco a ei pola didascómenos. Lo central. Este es nuestro verbo. Gerasco es hacerse viejo. Y el sujeto es un ego. Y predicativo es ego, didascómenos. Didasco es enseñar. Didascome, quizás ustedes se equivocaron. Podemos verlo en voz pasiva, siendo enseñado. ¿Y siendo enseñado en qué? El verbo didasco, es algo que quizás ustedes no sabían. En griego y en latín hay ciertos verbos que pueden llevar dos acusativos. Lo redacté como mal, vuelvo a hacerlo. En griego y en latín hay verbos que van con doble acusativo. El verbo didasco es uno de ellos. Didasco lleva en acusativo la persona a la que uno educa y lleva en acusativo también aquello en lo que uno educa a alguien. Se puede decir en griego antiguo, didasco ton paidam ten musiken. Educo al niño, le enseño al niño música. O didasco ton paida ten matematiken. Le enseño al niño matemáticas. Cuando uno pone uno de estos verbos en voz pasiva, cuando en griego o en latín uno de estos verbos de doble acusativo se pone en voz pasiva, cualquiera de los dos acusativos puede terminar funcionando como sujeto. Tienen eso de especial. Yo veo aquí que didascómenos está en voz pasiva. El enseñado pasa a ser el sujeto, yo, que soy el enseñado, paso a ser el sujeto y aquello en lo que se me enseña va en acusativo. Me envejezco, ¿y en qué condiciones me envejezco? Siendo educado en muchas cosas. Y el participio es presente, total que el acto no está terminado, el acto está sucediendo, con la idea de que uno vive aprendiendo siempre, incluso de viejo. En español yo pensaría la idea con una sintaxis muy distinta, algo así como siempre aprenderé, hasta durante toda mi vida, el proceso de aprendizaje no termina nunca, o nunca terminaré de aprender. Se podría traducir, la idea es como esa. Me envejezco siempre ¿me envejezco en qué condiciones? Siendo educado siempre, siendo permanentemente educado en muchas cosas. No sé cómo más decirlo. Y lo dijo Juan Pablo así, envejezco enseñándome siempre muchas cosas. Aunque tú diste esto como en voz media, pero no necesariamente es voz media, puede ser voz pasiva. Pero la idea está como bien. Veamos cómo lo hizo Kelly. Kelly dijo que envejecer siempre me tenga enseñado. Kelly, no, mal, Kelly, con cuidado. Manuela, envejezco siempre que mucho es enseñado. Mal, Manuela, hasta ahora la mejor va de Juan Pablo. Veamos en María Camila. Envejezco siempre que se enseña muchas cosas. No, María Camila, no. Profe, ¿podría explicar sobre el autor? Es que no sé cómo ubicarlo, traducirlo dentro de la oración. Ok, ya lo hago, Camila. Y supongo que te refieres a este autor. Y envejezco siempre que mucho es enseñado. Feo también Valentina y finalmente Tomás. Siempre que enseño mucho se envejece. Envejezco. También se podría ver así, Tomás, y no se me había ocurrido, el sentido es como distinto. La idea es que la razón por la cual me envejezco es la que expresa el predicativo. Me envejezco al aprender muchas cosas. Supongo que estas máximas de los 7 sabios son famosas en parte porque se pueden entender de varias formas. Me parece, Tomás, que la más simple es que me envejezco siendo educado en muchas cosas. Digo que el sentido puede entenderse como que el proceso de aprender no debe terminar nunca. Pero también uno podría pensar que la causa por la cual uno se envejece es que estoy aprendiendo muchas cosas. Y tal vez también se puede entender. Yo no soy tan joven como ustedes y lo puedo ver así, que un poco la vejez es lo que uno va sabiendo. En particular, y perdonen que me puse ahí como de sentencioso, me parece que uno lo envejece el conocimiento de la muerte. Cuando se empieza a morir la gente que uno quiere, los familiares, todo eso es cuando uno empieza a tener muertos encima, es decir, personas que uno nunca va a dejar de recordar y que ya no están con uno, cada vez más y más y más. Todo eso envejece, que podría ser como parte del aprendizaje de la vida. Me parece que Tomás lo entendió de una forma distinta y me parece que el texto también se puede entender así. La sintaxis,
que me importa a mí, pobre profesor, pequeño profesor de griego, es verbo principal, gerasco. Gerasco tiene como sujeto ego, yo, y ese ego lleva un predicativo, diascómenos, que puede estar en voz media o voz pasiva. A mí me parece más verlo como voz pasiva. Y este polá sería el segundo acusativo del verbo didasco, que como ya les dije, puede llevar dos acusativos. Me pedía Camila que explique el autos, entonces terminemos la corrección de estos ejercicios con lo del autos. A ver si yo lo tengo anotado en alguna parte. Sí. La cuestión, Camila, es que autos es un pronombre que tiene tres usos. Cuando autos está voy a ponerlo, cuando autos está entre el artículo y el sustantivo. Piensa tú aquí. Cuando autos está entre el artículo y el sustantivo y concuerda con el sustantivo en género, número y caso, entonces autos es pronombre de identidad, tal cual como pasa en latín con ipse. Y les puse este ejemplo. Ayer, ctes es ayer, ayer eidon anthropon, ayer vi a un hombre, eidon ustedes ya lo saben significa vi, ayer vi a un hombre, kai y semeron, hoy vi al mismo hombre. ¿De dónde saqué la palabra mismo? Para indicar identidad, enfatizar que es idéntico al uno mencionado antes, autón en esa posición. Lo digo por última vez. Cuando autos está entre el artículo y el sustantivo, entonces autos indica identidad. En ese caso tenemos además la máxima famosísima de Heráclito. Dis eis ton autón potamón nunca en valles. No entrarías dos veces al mismo río. Aquí tienen ustedes autón concordando con ton y potamón. Concordando con potamón. No entrarías al mismo río eis ton autón potamón. Esta hojita, María Camila, también la pondré en la descripción como un link. Pondré un link para esta hojita en la descripción del video para que lo puedas repasar si quieres. Segundo uso de autos. Cuando autos concuerda con un sustantivo, pero no está entre el artículo y el sustantivo. Cuando autos concuerda, pero no está en posición especificativa, entonces autos es pronombre enfático. Es como si uno le echara marcador, ¿cómo es que es? Resaltador a una palabra. Ecteinei auton ton antropon. Mató al mismísimo hombre. Piensen ustedes en esto. Es como, de hecho pasó ayer. Ayer salí a caminar por el jardines del conjunto donde vivo y me encontré a la mismísima alcaldesa Claudia López. A la mismísima Claudia López. En este caso, mismísima no está enfatizando que es una idéntica a una mencionada antes, sino simplemente que subraya, enfatiza al sustantivo con el cual concuerda. Claudia no, López. Me encontré a la mismísima Claudia López. De hecho, y ella me pidió que les les diera pues hablamos, porque somos amigos, y me pidió ella que les transmitiera un mensaje, y es que deben hacer la tarea de griego. Perdonen que sea tan bobo. Bueno, cuando autos está en posición predicativa, concuerda con un sustantivo, pero no está entre el artículo y el sustantivo, sirve para enfatizar el sustantivo. Y por último, autos en los casos oblicuos, es decir, acusativo, genitivo y dativo. Cuando autos está en acusativo, genitivo y dativo y no concuerda con ningún sustantivo en la oración en la que aparece, entonces autos es el típico anafórico, como es el is, ea, it del latín. El típico anafórico sirve para referirse en una oración a algo que se ha mencionado en una oración anterior. El típico anafórico del griego antiguo es autos, pero solo funciona como anafórico en los casos oblicuos, es decir, acusativo, genitivo y dativo, y solamente es anafórico cuando no concuerda con ningún sustantivo en género, número y caso en la oración en la que aparece. A propósito del ejercicio que le llamó la atención a Camila, perdón, era Camila. Veamos, estaba por acá. Acá. Este auto concuerda con tuto. Y entonces por esto es, ¿por qué nuevamente dices a nosotros esto mismo? Este es simplemente enfático. Podría ser de identidad, porque es cuando un pronombre con un sustantivo, por la posición podría ser de identidad. De hecho es de identidad. Esto mismo, se refiere, estoy enfatizando que es lo mismo que has dicho antes. Sería en este caso identidad. Espero, Camila, haberte ayudado. Gracias. El tema nuevo es el futuro y el aoristo de voz media. Y la cuestión es así. Antes ustedes estudiaron en nuestro libro la voz pasiva. Y puedo decirles esto. En griego antiguo, desde el punto de vista morfológico, la voz media y la voz pasiva son exactamente iguales en presente, en imperfecto, en perfecto y pluscuamperfecto. En todos estos tiempos aspectos, vuelvo a decirlo, presente imperfecto,
Perfecto y pluscuamperfecto, voz media y voz pasiva son exactamente iguales. De ahí también se sigue que en futuro y aoristo la voz media y la voz pasiva son distintas. Ustedes ya vieron la voz pasiva, que es la que tenemos, la que les estoy mostrando aquí. Esto ustedes ya lo vieron, futuro de voz pasiva y aoristo de voz pasiva. Y el tema nuevo es la siguiente página, que es la voz media en futuro y aoristo. Este tema, sin embargo, es muy fácil porque aquí los verbos griegos se comportan de manera muy esperable. Piensen ustedes en el futuro de voz media. El uso, mai. Miren lo que yo veo. Veo estas desinencias de voz media que ustedes ya aprendieron. Recuerden ustedes que la segunda del singular es difícil. Mai, sai, tai, metas, te, ntai. Veo, bueno, entonces, lo digo despacio. Veo la raíz del verbo, veo el sufijo ceso que nos indica futuro y veo esas desinencias de voz media. Como pueden ver, el futuro de voz media es predecible y sencillo. Tienen aquí también el optativo futuro, infinitivo futuro. Miren cómo es. Raíz del verbo, característica C del futuro y la desinencia para formar los infinitivos de voz media es stai. O el participio, raíz del verbo, característica del futuro, so. Yo sé que Berenguer a menos pone los guiones donde no es. Características soy, después la terminación propia de los participios de voz media. Lo que quiero que noten es que el futuro y el aoristo de voz media en realidad es fácil. El difícil era el de voz pasiva que ustedes ya aprendieron. ¿Cómo es el aoristo de voz media? El aoristo de voz media es así. Tengo la raíz de un verbo, el verbo que sea, la E que indica tiempo pasado en indicativo. Recuerden que si el verbo comienza por vocal será aumento temporal. Después tengo la característica propia de los aoristos sigmáticos, que es el sa. Y después estas desinencias que vimos, que son las desinencias secundarias de voz media, las que suenan chistoso, men, so, to, metas, te, nto, son esas desinencias. Aquí solamente hay un sitio especial, que es esta del segunda del singular, y es que si uno mira la forma verbal, como les estoy intentando señalar con el cursor, esto parece un futuro primera del singular. Esta omega que ven aquí en realidad es el producto de la contracción de sa, so. Voy a hacerles en una hojita, es esto. Voy a escribir acá. E, lu, sa. Así se explica el aoristo indicativo voz media del verbo lío. Solamente que sigma intervocálica cae y después se contraen una alfa con un omicron. Alfa y omicron se contraen en omega. Y por eso el aoristo de voz media en indicativo, segunda del singular, es así, el uso. Es engañoso, acepto que es engañoso porque uno está acostumbrado a asociar esta omega a primera del singular, pero en este caso es segunda del singular. El uso es como se dice te soltaste en griego antiguo. Tema nuevo entonces es aoristo de voz media. Esto es esperable. Miren, por favor mírenlo aquí. Estas son las desinencias del imperativo. El imperativo de voz media se forma en segunda del singular con la desinencia so para la segunda del singular en presente y con la desinencia sai para la segunda del singular en aoristo. Es este sai que ven acá. De resto, estas son las mismas desinencias de imperativo que vieron cuando introduje la de la voz media. Este subjuntivo aoristo de voz media es esperable. Raíz, la característica del aoristo, que es el sa alargado con la terminación como de subjuntivo. Y miren las mismas desinencias primarias de voz media. El subjuntivo siempre tiene desinencias primarias. Después tenemos al optativo. El optativo en todos los casos tiene desinencias secundarias. Estas son las desinencias secundarias de voz media. Miren cómo es el infinitivo, raíz del verbo, sa que nos dice soy auristo y este que nos dice soy de voz media. Y el participio también está muy fácil. Raíz, sa, menos. Como les dije y lo prometo que solo lo diré por última vez, ustedes ya aprendieron lo difícil que era futuro y aoristo de voz pasiva, mientras que el futuro y aoristo de voz media en realidad es bastante predecible. Se comporta de manera juiciosa de acuerdo a lo que uno ha visto antes. Desinencias primarias y secundarias de voz media, eso es lo que tienen. Eh, Antes de hacer la lección, les suplico que miren en la gramática de Berenguer Menos cómo es este futuro y este aoristo de voz media. Mírenlo un poco para que lo tengan claro. Dicho esto, este es el tema nuevo de la próxima clase. Quiero explicarles ahora en qué consiste la tarea, y aquí viene la sorpresa. He aquí nuestro libro. La tarea es la lección de futuro y aoristo de voz media. Esto es de voz media. Hay unos ejercicios de morfología que no quiero que hagan, no quiero que pierdan tiempo en esta vez en eso. Quiero que hagan los ejercicios de la versión, ya los miré yo y hay algunos interesantes. Fíjense, tengan especial cuidado con las formas verbales. Asegúrense de entender qué es cada una de las formas verbales, dado que esta es una lección dedicada a los futuros y a los aoristos de voz media. Hagan estos ejercicios, pero con especial cuidado en las formas verbales. Asegúrense de entender en qué está cada una de las formas verbales que les aparezca.
Y la otra tarea es esto, quiero que hagan esto y quiero que hagan esta lectura de la recapitulación. Sin embargo, no quiero que la hagan en esta versión que nos trae Berenguera Menos, sino quiero que la hagan en la versión original. Esto es una fábula de Esopo, una de las más famosas de todas y realmente quizás la más bella, es la que más me gusta, creo. El Berenguera Menos la tiene adaptada para que quitarle las cosas que ustedes todavía no pueden saber. Sin embargo, la adaptación de Berenguera Menos no me gustó y entonces yo les tengo la versión original. Es esta la versión original, la de Esopo, y les ayudé con notas a pie de página para ayudarles en los sitios que ustedes todavía no podrían entender. Trabajen con sumo cuidado esta fábula de Esopo. Quiero que entiendan exactamente cada una de las oraciones, que piensen en su sintaxis, por supuesto, su léxico, su morfología, de ahí deduzcan la sintaxis y después piensen en el sentido. Tiene partes que no son tan fáciles, pero me consta que todo podrían resolverlo si son pacientes y si son creativos. Les junté a este documento que les voy a poner en la descripción del video. Les voy a poner este documento, como les dije ahí, en un link en la descripción del video. Les junté a este que tiene notas de pie de páginas hechas por mí, unas 3 traducciones como libres que hice de esta fábula cuando la conocí por primera vez, que fue hace más de 20 años. 3 variaciones hechas por el profesor hace algo más de 20 años, yo escribí unas traducciones libres de esta fábula y me gustaría que las miraran, pero luego de trabajar el texto de Esopo. Primero trabajen el texto de Esopo y después, si quieren, échenle una mirada a mis traducciones para que puedan darse cuenta de cuánta libertad me tomé a la hora de traducir. El propósito de incluirles estas traducciones es porque yo fui dichoso al hacer esas traducciones y que me gustaría que ustedes pudieran valorar cómo puede ser uno dichoso al hacer traducciones. Lo último que quiero mencionarles es esto. En esta misma unidad, Berenguera Menos les habla de los deponentes pasivos y les voy a decir cómo es el cuento. Antes les expliqué que en griego antiguo, como pasa en latín también, como pasa también un poquito en español, hay unos verbos que solo se utilizan en voz media, unos verbos en los que de hecho está neutralizado el cuento de la voz. Y me explico. Miren ustedes que en esta palabra, que uno sabe que esta palabra es tan singular, o en plural, por la presencia de una S. La presencia de una S nos indica que esta es una palabra que está en plural. La ausencia de la S, aquí morfocero, nos indicaría que este sustantivo está en singular. Pero hay palabras, si ustedes las conocen, como ya voy a poner, en las que la indicación de número está neutralizada. Estas palabras no indican número. La palabra gafas, así termina en S, no indica plural, pero tampoco indica singular. En estas palabras, la indicación de número está neutralizada. Yo diría que en los verbos deponentes lo que pasa, que los verbos deponentes son verbos en los que la indicación de voz, activa, medio, pasiva, está neutralizada. Son verbos que indican, que tienen neutralizada la indicación de voz, como ya dije, como una lora. Y esto lo estoy diciendo porque me parece que normalmente las gramáticas escolares hablan mal de lo que son los verbos deponentes. Miren lo que dice Berenguera Menos. Verbos deponentes pasivos. Muchos de los verbos deponentes medios de la página no sé qué tienen forma pasiva con significado activo. Esto está mal. No es que tengan forma pasiva con significado activo, es que son verbos en los que está neutralizada la indicación de voz, es decir, son verbos que no indican voz. Si un verbo solo se utiliza en voz media, nunca se utiliza en voz activa, en este verbo la indicación de voz está neutralizada. Esa forma de voz media ya no indicará voz media porque la indicación de voz media, o más bien, los verbos indican voz media cuando tienen la posibilidad también de indicar voz activa. Es tan erróneo decir que los verbos deponentes son verbos de forma pasiva con significado activo, como sería erróneo decir que en el sustantivo gafas tenemos una forma plural que denota singular. Esto es equivocado, porque yo puedo decir que tengo 3 pares de gafas, y ahí gafas estaría indicando un plural. Gafas es un sustantivo que no indica número, que está neutralizada la indicación de número. Los verbos deponentes son los verbos que no indican voz, tienen neutralizada la indicación de voz. Eso es a lo que quería llegar. Pero bueno, habiendo hecho esta precisión, quiero señalarles lo siguiente. Dentro de estos verbos que llaman verbos deponentes, es decir, verbos que no se usan en las 3 voces, sino solamente desde el punto de vista morfológico, en esta forma de voz media. Dentro de estos verbos deponentes hay unos cuyo aoristo tiene forma de aoristo medio y hay otros cuyo aoristo tiene forma de aoristo pasivo. A los primeros los llamamos deponentes medios y a los segundos deponentes pasivos. ¿Qué es un deponente medio? Un verbo deponente cuyo aoristo tiene forma de aoristo medio. ¿Y qué es un verbo deponente pasivo? Un verbo deponente cuyo aoristo tiene forma de aoristo pasivo.
Y no hay una regla para saber cuáles verbos son deponentes medios y cuáles verbos son deponentes pasivos. Esto es algo que indica el diccionario, como les voy a mostrar. Aquí tienen ustedes el box, el diccionario este escolar que ustedes también tienen, y esta es la entrada al verbo bulomai, uno de estos verbos deponentes. Y en el verbo bulomai, miren, después Berenguera Menos no, sino el que hizo este diccionario. ¿Quién fue? Sí, es Berenguera Menos, o el que lo haya hecho. Nos pone las formas como que debemos conocer del verbo bulomai. Nos dice que en épico es bulomai, me salta un pedazo, me dice que el futuro es bulesomai y el auristo es ebuleten. El auristo de bulomai es ebuleten. Y esta terminación en T es propia de los auristos pasivos. Y es que bulomai es un verbo deponente pasivo. ¿Cómo puede saber uno eso? Pues mirando el verbo en el diccionario. Y uno va aprendiendo. Estos verbos deponentes no son muchos, se usan con mucha frecuencia. Uno termina sabiendo con el paso del tiempo. Termina uno sabiendo cuáles de estos tienen auristos medios y cuáles de estos tienen auristos pasivos, de estos deponentes. Esto es el tema. Repito por última vez en qué consiste la tarea. La tarea consiste en hacer estos ejercicios, ya les muestro, estos de la versión, solamente la versión, no hagan los de la morfología, pero en la versión asegúrense de entender en qué está cada una de las formas verbales. Y después quiero que hagan la fábula de Sopo, pero no en la versión que nos trae Berenguera Menos, que es una versión facilitada, como ya les dije, sino en la versión original, que es esta, que les adjuntaré en la descripción del video. Esto incluye cosas que ustedes todavía no pueden saber, pero me aseguré de ayudarles con notas a pie de página. La fábula es súper, súper bonita. Eh, Les recomiendo que hagan este trabajo con delicadeza y que sean creativos además. Saludos a todos.